Bueno, a esta hora muy importante vamos a iniciar entrevista política. Ricardo Lombana, actualmente presidente de Moca y candidato presidencial con nosotros. Gracias por acompañarnos a esta hora. Hola, Icart. Bastante, bueno, gracias. Bastantes temas. Cuarta semana. Unas 3 semanas de una jornada bastante preocupante, sobre todo también por el nivel de afectación en todos los aspectos, económico, social y demás. Y obviamente esto tiene connotaciones de carácter política. Quiero entrar por ahí en primera instancia porque se están abriendo las calles, pero lo ideal para todos los sectores es que se mantenga abierta permanentemente. Empiezo por ahí. Estoy de acuerdo, buenos días a toda la audiencia de TVN. Estoy de acuerdo en que el país debe llegar lo más pronto posible a la normalidad. Eso es lo que queremos todos los panameños. Pero para poder aspirar a vivir en un país en normalidad, no podemos dejar de entender y de señalar qué nos trajo hasta aquí. Porque se han manifestado distintos sectores, juventud, estudiantes, docentes, gremios, asociaciones de todo tipo, ambientalistas, ciudadanía en general, no solo por un contrato minero, por un hastío de gobiernos consecutivos que no han respondido a las necesidades básicas de un país. El contrato minero derramó el vaso y el país entero se salió a manifestar o salió a manifestar su inconformidad a las calles. Ahora, sí, es incómodo que haya grupos que todavía quieren mantenerse un poco intransigentes en el cierre. Sin embargo, ¿qué nos trajo hasta aquí? ¿Y qué hizo el gobierno? El único responsable de esta situación de intransigencia, de crisis, es el gobierno, que no solo nos trajo hasta aquí, sí, sino que se echó para atrás, Icart, por varias semanas, sin enviar personas a dialogar, sin aparecer el presidente de la República, sin tener una estrategia realmente para atender la crisis, y obviamente esto reventó. A ver, quiero contextualizarlo desde el inicio. Porque cuando empezó esto, vimos un movimiento de jóvenes, multitud de jóvenes en las calles, están las imágenes históricas. Y otros movimientos también protestando. Luego los jóvenes logran entender el asunto y miran su mirada hacia la Corte Suprema, que muchos entendidos dicen es el camino. Y se repliegan prestando vigilantes. Pero al calor de esto siguen otros movimientos, con posiciones mucho más radicales. Bueno, ¿esto tiene otro tipo de agenda o otro tipo de interés? Mira, toda protesta es legítima. Lo que no es legítimo, obviamente, es arriesgar o poner en riesgo la vida de otros ciudadanos producto de el tipo de protesta que quieras ejercer. Cierres permanentes de calles. Pero permanentes sin dejar pasar medicamentos, sin dejar pasar personas que van a citas médicas y demás. Obviamente nosotros hemos apelado desde un principio a la apertura de corredores humanitarios que deben mantenerse siempre cuando hay protestas o cuando hay cierre de este tipo. Pero los jóvenes, que fueron los que empezaron y encendieron la chispa de la protesta y que luego sumaron a todo un país, esto rebasó cualquier protesta que habíamos visto en los últimos 30 años. Yo creo que aquí en Panamá a nadie le queda duda de que el pueblo panameño no se había tirado en masa a las calles desde la época de la dictadura. Vimos un movimiento genuino, espontáneo en todo el país y sí, tanto los jóvenes como muchas agrupaciones, y me incluyo allí porque he estado participando y acompañando a muchos jóvenes y al pueblo panameño en esta lucha, enfocamos o enfilamos la mira hacia la Corte Suprema de Justicia, que con su decisión tiene la posibilidad de devolverle la paz social a la República de Panamá. A ver, don Ricardo, el hartazgo, obviamente, el hartazgo que usted dice, la gota que derramó esto fue el tema del contrato minero, la forma en la cual el Ejecutivo y el Legislativo lo aprueban. Pero estos jóvenes están vigilantes, pero estamos ya con 4 semanas y el país parece estar durante esta semana viviendo como un callejón sin salida. Bueno, todos tenemos que entender, Icart, la cuota de responsabilidad que tenemos como sociedad. Para mí, ni para nadie debe ser motivo de alegría que aquí haya docentes o manifestantes o panameños que hayan perdido la vida producto de una revuelta, de una protesta. Tampoco es motivo de alegría que una provincia, la provincia de Chiriquí, la provincia de Bocas del Toro, se encuentren en situación crítica. Los están estrangulando, lo dice la Cámara de Comercio. Claro, ninguna de esas situaciones nos alegran.
pero las advertencias y las banderas rojas estuvieron allí por 15, 20, 25 años. Y mando un mensaje con mucho respeto a los gremios del sector privado. Al sector privado se le viene advirtiendo desde hace 20 años que el sistema político que muchos han avalado, donde se ha danzado con la corrupción política sin tomar medidas, nos ha traído a un escenario de crisis. O sea, esa es la cuota de responsabilidad. De todos, de todos. Entonces tenemos que entender que sí, nadie justifica el estrangulamiento de una provincia, nadie justifica cierres ilimitados, nadie justifica situaciones extremas que algunos quieran aprovechar para agendas políticas, pero tú tienes que saber leer qué nos trajo hasta aquí. Entonces, tenemos todos que mirarnos en el espejo y comprender que no podemos seguir avalando un sistema político corrupto que no responde al pueblo, que sigue marginando ciudadanos, porque entonces explota la llama o se derrama el vaso y luego nos estamos lamentando. Mire, las afectaciones están hechas. Ya son una realidad. Ahora mismo, en estos momentos, mientras usted y yo, don Ricardo, estamos conversando aquí, hay 38.000 niños que peligran el año escolar. Y 85.000, dicho por el Meduca, por datos del Meduca, que tienen que nivelar una o dos materias. Y le preguntamos a los profesores que están, los dirigentes, dicen, no, es que estamos haciendo también docencia en las calles, con el sistema paralizado. Obviamente eso no está bien, Icard, pero en las pruebas PISA, en las pruebas internacionales, nuestro sistema educativo es de los peores de la región, a pesar de tener de los crecimientos económicos más grandes e ingresos per cápita más grandes y presupuestos más grandes de la región en los últimos 15, 20 años. Es decir, tienes que poner las cosas en perspectiva. A nadie le gusta que los estudiantes pierdan clase. Es injusto, pero hemos permitido un sistema educativo que no responde ni a los estudiantes que hoy están perdiendo clase, ni a ningún estudiante de este país. La crisis es mucho más grande que la molestia de 2 o 3 semanas. Y si no sabemos entender que esto es un punto de no retorno, donde tenemos que atender las necesidades básicas de un país que reclama, que está marginado de los beneficios de un país que crece solo para algunos grupitos, volveremos a caer en el mismo problema en un par de años. Ya con 4 semanas, con esta semana, muchos sectores están preguntándose desde la segunda semana, ¿en dónde está el presidente? Bueno, yo tengo 4 años preguntándome eso y muchos panameños tenemos 4 años preguntándonos dónde está el presidente Cortizo. Yo hace 2 años vengo señalando que no tenemos presidente y es lamentable que en medio de una crisis, Icard, el presidente no aparezca. Y las pocas veces que aparezca sea para enviar mensajes que lo que han hecho es encender. Los panameños hemos tenido que resolver y enfrentar esta crisis solos, sin tener un gobierno, sin tener un presidente, sin tener un vicepresidente. Eso es una irresponsabilidad. Aquí hubo enfrentamientos en las calles gracias a la inacción de un gobierno que ni siquiera tiene la credibilidad ni la legitimidad para presentarse como mediador o presentarse como un elemento que pueda buscar un diálogo y soluciones. Entonces, la ausencia del presidente ya no solo preocupa, sino que es irresponsable y hasta un catalizador de la crisis que estamos viviendo. Pero en medio de todo esto, ya le hemos puesto a ustedes desde su contexto, de su punto de vista, de su égida, en medio de todo esto siguen el tema político, siguen las reuniones políticas, siguen las alianzas, y nos encontramos esta semana una alianza PRD realizando meta, RM. ¿Usted cómo ve esto? Mira, nosotros en este momento no hemos estado en actividad política. Quien no entienda que este momento que vive el país no es para estar en actividad política, me parece que no está sabiendo leer lo profundo de esta crisis y lo delicado de la situación. Pero bueno, los mismos de siempre andan en lo mismo de siempre. Los que se han dedicado a hacer alianzas electoreras, pactos detrás de cortina, alianzas de recámaras para ver si se salvan o no se salvan, o si pueden negociar su impunidad o su inmunidad. Esa alianza para mí es más de lo mismo. La Corte Suprema de Justicia, Icard, tiene ante sí 2 decisiones históricas. La del contrato minero, que el país entero espera que la Corte se pare del lado de la Constitución
y del lado correcto de la historia y le devuelva la paz al país. Pero la Corte también tendrá en sus manos la inhabilitación del expresidente Martinelli, que en vez de estar pensando en alianzas o en vez de estar pensando en adelantar elecciones, debería estar pensando en que se debe adelantar el fallo que lo inhabilite por todos sus actos de corrupción probados. ¿Estas revueltas tienen alguna relación con eso? Yo no sé, yo no estoy enterado de eso, ni tengo formas de estar enterado de que las revueltas tengan que ver con eso. Pero si el Estado, que siempre anda como regando rumores, si el Estado tiene información que compruebe que hay elementos políticos detrás de las protestas, pues que deje de correr glosas por ahí y le presente las evidencias a la ciudadanía. Si hay negociaciones detrás de bastidores, digo, todos sabemos cómo actúa el señor Martinelli. Y todos sabemos cómo actúan aquí los viejos políticos. Se encierran en una habitación o se encierran en una recámara y pactan justicia, pactan contratos, pactan corrupción, pactan nombramientos, pactan de todo tipo de cosas, pero para beneficio de 4 o 5 bellacos y no para beneficio de todo un país. Así que no me extraña que eso es lo que esté ocurriendo. Quiero retomar, a ver, esto tiene que, como Estado, llevar una reflexión. Usted empezó hablando, bueno, el hartazgo político, el hartazgo que hay aquí de la ciudadanía, perdón, hacia la clase política actual, todo lo que ha surgido y el detonante, o sea, la chispa sobre esa pólvora fue el tema del contrato minero. ¿Hacia dónde nos tiene que llevar, reflexionando como persona, como Estado, todo esto? Lo primero que yo pondría sobre la mesa es que reflexionemos acerca de quiénes lideraron la protesta. Esto superó cualquier organización. Esto no se trata de la organización X o la asociación X o el gremio. Esto fue más grande. La propuesta la lideraron los jóvenes. Entonces yo diría que si queremos ver hacia adelante y cómo debemos esperar que sea el futuro inmediato y al mediano y largo plazo, tenemos que entender que esto lo lideraron los jóvenes. Los jóvenes le dijeron a todo un país, a su Asamblea de Diputados, a su Corte Suprema, a su órgano ejecutivo y a su sistema político, estamos hartos de esto. No queremos que sigan acabando con nuestro país. La Corte Suprema le toca devolverle la paz social a nuestro país y hacia el próximo torneo electoral, que no debe adelantarse porque no tenemos que este gobierno mezclar una cosa por la otra. Tiene que terminar este gobierno. Tiene que terminar su periodo, aunque no quieran, porque pareciera que no quieren asumir la responsabilidad por los meses que quedan, pero deben hacerlo. Y creo que el país entero está viendo una realidad. Yo estuve acompañando y seguiré acompañando a muchos jóvenes y a muchos ciudadanos en esta lucha. Estuve en las calles como un ciudadano más y estaré en las calles como un ciudadano más de manera pacífica, mientras muchos escondían su cabeza en un hueco, no solo el gobierno. Las cosas no pueden seguir haciéndose como siempre, Icard. Si seguimos apostando por los mismos y seguimos dándole oportunidad a los mismos que me estabas mencionando tú, que andan haciendo alianzas y pactos para beneficiarse y llegar al poder, tendremos los mismos resultados. Tenemos que entender que requerimos una nueva constitución, reformar el órgano legislativo, reducir la cantidad de diputados a 35, 31, reducir el presupuesto general de la nación, atender necesidades básicas e implementar en Panamá un plan anticorrupción efectivo que reoriente miles de millones de dólares a atender las necesidades básicas de un pueblo que hoy está empobrecido a costas de los negocios de 4 o 5 bellacos. Bueno, Ricardo Lomana, actualmente presidente de Moca, candidato presidencial también con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A esta hora hay más que contar, Giovanni, contigo.